Hola, estimadas amigas y amigos en todo el territorio guatemalteco, también en otras partes del planeta Tierra. En Estados Unidos hay muchos compañeros de MDP Codeca que están en la causa y también en otros países. Pues agradecemos este espacio que ustedes nos dan semanalmente para intercambiar puntos de vista sobre el acontecer político de Guatemala. Muchas gracias, Jordán. Gracias a ti también, a nombre de la audiencia y a nombre personal mío y a nombre de las comunidades de resistencia que acompañamos en el continente, por estar con nosotros, muy a pesar de las limitaciones, como decimos también, que ustedes están viviendo fuera de su voluntad. Hoy abordaremos dos temas importantes, amigas y amigos. El primer tema es la participación, la ciudadanía. ¿Son o no son ciudadanos los más de 3 millones de las y los guatemaltecos en el exterior? De eso hablaremos. Rodas, quien está también en este momento, digámoslo así, en un ostracismo político, es decir, una suerte así de exclusión del país, claro, y claro, participando, ejerciendo su derecho político desde allá y a la espera de que el Tribunal Supremo Electoral termine de inscribirlo como parte del primer nivel. El segundo tema que abordaremos también es el tema de la cuestión de la utilización del derecho penal por parte del Estado de Guatemala, no solo ya para, digamos, bajo el concepto de criminalización, torciendo el Código Penal para perseguir a las comunidades de resistencia que han dado origen incluso al instrumento político MLP, sino también ahora la modificación del Código Penal y por lo tanto la persecución, el encarcelamiento de las y los defensores que dieron origen al instrumento político MLP ya no va a ser criminalización, sino simplemente va a ser aplicación de la ley. De eso también hablaremos con Jordán, ex procurador de derechos humanos. Jordán, por favor, entonces, comencemos. Según tu valoración, las y los migrantes en el exterior, en el caso de los millones de guatemaltecos en el exterior, que no pueden ser electos, que la Constitución no lo permite ser elegidos ni como alcalde ni como diputado, mucho menos como presidente, ellos están fuera del territorio. Pero tampoco las instituciones públicas, y a pesar que la Constitución dice que pueden emitir su voto en el extranjero, no han creado los mecanismos suficientes como para garantizar ese derecho al voto que tienen ellos. Tampoco pueden ser administradores públicos, es decir, no pueden ser función pública. Que son tres elementos básicos de la ciudadanía. En ese sentido, la pregunta es, ¿estos compañeros migrantes que conocen en el exterior son o no son ciudadanos de Guatemala? Sí, gracias, Sontay. Pues es un punto que el Estado guatemalteco ha venido postergando, ha venido invisibilizando, ha hecho esfuerzos pero raquíticos, muy endebles, muy débiles. Y claro que sí, los hermanos migrantes en cualquier parte donde se encuentren, ya sea Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en México, donde estén, son ciudadanos guatemaltecos y con el derecho a elegir y ser electos. Entonces es importante reconocer, porque a veces solamente se ve una perspectiva meramente económica, como remesas, es cierto, es fundamental que gracias al trabajo arduo que hacen las y los guatemaltecos fuera del territorio nacional con las remesas, sostienen nuestra economía nacional con más del 20% del Producto Interno Bruto. Pero no son solamente dólares los que envían, sino que tendrían que ser elementos sujetos de derecho. Y aquí el Tribunal Supremo Electoral no ha tenido la voluntad política, porque no se ha hecho un esfuerzo serio en empadronar, en documentar o en buscar los mecanismos para facilitar el voto. Solamente en otros países con el documento de identidad y en línea de una vez pueden votar hasta electrónicamente. Aquí es obsoleta la forma en que el Tribunal Supremo Electoral permite el acceso a la ciudadanía, ¿verdad? Una de las formas más importantes, como bien decías, es el medio de sufragio, pero lamentablemente hay casi 4 millones de guatemaltecos en Estados Unidos y son muy pocos los empadronados. No se sensibilizan, no hay campañas de acercamiento también permanentes. En el último año se ponen a ver quién se empadrona y no, eso es jugar con los hermanos migrantes, que a ellos les debemos que estar agradecidos y muchas veces el tema migratorio se ve de menos. Yo me recuerdo cuando una vez estaba yo citado a la Comisión de Derechos Humanos y el diputado Manuel Conde, hoy candidato presidencial oficial, decía, si él prefiere estar en un encuentro de inmigrantes,
en lugar de estar con la Comisión de Derechos Humanos, que tiene la cabeza en los pies. Así, con esos términos se refirió este personaje oscuro de la política nacional, y por eso es que no hay esa empatía con los migrantes. ¿Y qué es lo que pasa luego? Que aquí no hay condiciones de una vida digna, luego comienzan su recorrido, es difícil dejar a la familia, a su comunidad, y muchas veces son víctimas de extorsiones, de violencia, incluso de muerte, como ahorita acaba de pasar hace pocas semanas otra vez en México, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? 3 días de duelo y ahí comienza a levantarse el tema, pero no se hacen esfuerzos serios en dotar de condiciones de vida digna aquí, en Guatemala, mejor dicho. Entonces, después es como pedir peras al olmo que ellos se preocupen por que las migrantes voten como tienen que hacerlo. Y es más, hay reivindicaciones que escuchamos con la compañera Tema Cabrera recientemente en Estados Unidos, donde ellos quisieran tener el distrito número 23, si no estoy mal, le denominan ellos, para tener representación directa en el Congreso de la República. Entonces, pues es un tema que no podemos abordar solamente cada 4 años, sino tenemos que hacer presión permanentemente para que esta triste realidad de olvido de los migrantes cambie. Muchas gracias, Jordán Rodas, conversando en la hora del binomio, hoy 12 de abril. Estamos abordando el tema de las y los migrantes, la suerte de las y los migrantes. Jordán, haciendo cálculos, en Guatemala se es presidente más o menos con cerca de 3 millones de votos, si no estoy mal equivocado, si no estoy equivocado, si no corrígeme. Hablas de cerca de 4 millones de guatemaltecos en el exterior. O sea que los guatemaltecos y las guatemaltecas en el exterior podrían poner presidentes si se les deja ser ciudadanos plenos y se les deja participar, ejercer por lo menos el derecho al voto. Sin duda alguna podrían fácilmente incidir fuertemente en la medida de quienes van a ser las próximas autoridades a nivel nacional, pero eso pasa bien por el trabajo que hagan de concientización con sus familiares, ¿verdad? Que no solamente que los vean como personas a quienes tienen que enviar remesas, sino también platicar de la realidad nacional, hacerles ver con la herramienta en toda democracia es el voto, el sufragio, y que hay que ser muy responsable. Ahorita comienzan a regalar pachones, láminas, maíz, fruta y todo, unas cancioncitas bonitas, pero no hay un abordaje a la problemática real, y eso tienen que estar conscientes las personas que tienen familiares. Todos tenemos más de algún familiar afuera, en los Estados Unidos generalmente. Pues entrar a ese diálogo directo con las y los migrantes, con sus familiares en el país, porque bien decías, ellos pueden fácilmente determinar en manos de quién va a estar el próximo gobierno del país cada 4 años. Y por eso tiene que ser permanentemente, ¿verdad? Es importante también exigirle al Tribunal Supremo Electoral que ese presupuesto que tiene, que cada vez es más, se aplique de forma correcta. ¿Para qué? Para que en los distintos estados de la Unión Americana, por decir algo, pero también, por ejemplo, en España, en las distintas provincias, comunidades autónomas, pues haya procesos de sensibilización a los guatemaltecos. De algo tienen que servir los cónsulos, las oficinas de los consulares en Guatemala, en el extranjero, y es una herramienta importante, serían útiles si prestan un buen servicio, porque es lo que pasa, que sirve muchas veces para hacer negocio, como quedó al descubierto con un diputado oficial que estaba recriminando a connacionales en California recientemente, y fue agresivo con los hermanos migrantes, y eso no se vale. No se vale una conducta antiética con los migrantes, y que lejos de favorecer el voto, pues van a aprovecharse, los ven como mercancías básicamente para ganar elecciones sin una conciencia social. A eso me refiero, Ontay. No sé si me copias, Jordán. Sí. Bien, fuerte y claro. Yo perdí audio contigo, voy a ver cómo lo recupero. De todas maneras, si me escuchas, entonces es importante eso. Sí. Que estoy en el camino, yo no he podido llegar al punto de transmisión, entonces como puedes ver, intenté No tengas pena. ambiente en un café, no pude, entonces salí porque me dicen que hay mucho audio o mucho ruido al ambiente. Jordán, Sí.
pasando a otra cuestión. Esta mañana, y esa es una cuestión que no te anuncie, pero sí te lo planteo, esta mañana conversábamos en la hora constituyente sobre el transfugio. Y aquí es una pregunta, digamos, para un poco ponerle también chispa a la conversada, en base al octavo mandamiento, que es el no mentirás. ¿Usted qué opina de la fidelidad? Es decir, fidelidad en el sentido de que usted empieza en el MLP y hay gente que empieza en un partido político, mañana va a otro partido político, pasado al otro partido político, y en el fondo, pues, quien sufre producto de ese transfugio, ¿no? Que no es más que infidelidad, digamos, ideológica, si acaso se puede llamar así, es el país, es el electorado. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, sí es importante abordar el transfugismo Ollantay porque es un fenómeno que se ve como natural en nuestro país, en Guatemala, porque no hay una cultura de partidos políticos, sino más que todo son máquinas electorales que cada 4 años funcionan básicamente con dos objetivos. El transversal es llegar al poder. ¿Para qué? Para hacer negocios con la obra pública, número uno, y dos, para dar o buscar empleo. Entonces ahí es que tienen amarrada a la ciudadanía y entonces no conocen ni sus principios ni su propuesta política. Entonces es muy difícil tener a la gente por convicción. Cuando uno está en una propuesta política, debe hacerlo por convicción, más allá de un genuino interés personal, pero debe prevalecer una visión general colectiva. Pero el sistema político en Guatemala es muy débil. En otros países desarrollados, pues hablamos de partidos sólidos con formación ideológica permanente, y eso hace que no haya transfugismo o que se reduzca el transfugismo, porque de repente pues siempre va a haber, pero yo pienso que se puede ir reduciendo en la medida en que los partidos se fortalezcan a nivel de una formación ideológica, de dar a conocer sus propuestas. Eso es importante también tenerlo en cuenta, Yantay. Sí, correcto, eso es lo que ocurre lamentablemente en el país. Vayamos a punto que habíamos consensuado en esta conversación, estimado Jordán. Estamos en el programa La Hora del binomio del MLP, que en este momento, ojo, amigos y amigas que nos están siguiendo tanto en la Radio Victoria, también en MLP Guatemala, también en el Perú, nos están escuchando en las rondas campesinas del Perú, en esa página bastante interactiva, y en las páginas también de los movimientos CPO estamos transmitiendo, también tengo entendido, y en otras páginas. Este es el espacio de La Hora del Binomio, donde pues abordan diferentes temas. El colega Tomás Klerman, que en esta oportunidad no pudo estar, juntamente o junto a Jordán y a Telma Cabrera. Y decíamos que no es que no haya binomio, existe binomio. Existe vicepresidenciable, existe presidenciable en el caso del MLP. Lo que ocurre es que se está posponiéndose el registro y eso es lo que está, digamos, generando una suerte de morbo, ¿no? Informativo en el ambiente, en la atmósfera preelectoral, o digo, electoral de Guatemala. El segundo punto que le había propuesto a Jordán es el siguiente. ¿Qué opina y cómo analizas ya no esta criminalización? Porque a partir de ahora, tenemos que informar, seguramente si quieres también informa a la audiencia, ¿no? Acaban de modificar el Código Penal, lo que Otto Pérez Molina no había logrado hacer, ¿no? Otto Pérez Molina lo único que había hecho, a lo mucho había logrado es crear una fiscalía contra Codeca. Ahora el gobierno, el legislativo actual, acaba de modificar el Código Penal para encarcelar a todas las personas que se organicen para defender sus derechos, sus territorios, bajo el argumento de criminalidad, en este caso, por parte del Estado. Al parecer, entonces, que quieren atacar en combo, o están atacando en combo, tanto a MLP como también a la matriz del MLP, como son las comunidades en resistencia. ¿Cuál es tu valoración y tu análisis? Y si puedes también contextualizar el tema, por favor, Jordán. Sí, con mucho gusto. Como bien decías, se está atacando por dos vertientes al MLP y además a su base social, que es Codeca. Al MLP, pues limitando el derecho político tanto de Telma como de su servidor para ser electos como presidente, como vicepresidente de la República. Ahí todavía estamos dando la batalla. Hoy precisamente se reúne en pleno de la Corte Suprema de Justicia. Ojalá que resuelvan porque ya se les pasó el tiempo. El 27 de marzo fue la vista pública. Tenían que resolver 3 días posteriores. Ya estamos hoy 12 de abril.
y no hay modo que resuelvan. Entonces eso en cuanto a lo político. Pero, y por eso también hasta da risa que hay algunos medios que dan a conocer encuestas donde ya ni nos miren, nos quieren invisibilizar, cuando realmente, imagínense, nos escriben y todos va a haber un maremoto, pues entonces esa intencionalidad de siempre reducirnos, minimizarnos, hay que estar conscientes de eso, no hay que hacer caso omiso de toda esa información maliciosa que pretende tergiversar la realidad. Y en cuanto a lo aprobado recientemente por el Congreso, precisamente se da con una mentalidad, digamos, sin tener un concepto integral de la solución. O sea, nosotros, los abogados, nos enseñan o nos deberían de enseñar que el derecho penal es la última razón como se debe resolver la problemática, porque solo se sanciona, entre comillas, a los responsables, pero no se resuelven los problemas de origen. Aquí sería una visión de carácter integral, entrar a revisar el tema de la Ley Nacional de Electricidad, por ejemplo, porque permite un monopolio de Energuati, ¿verdad? Que hace un gran abuso en muchas comunidades, haciendo cobros excesivos, cobran alumbrado público donde no hay, y tienen la voracidad, puros asadones parecen, de cobrar, estos sí para eso son buenos, pero no tienen, y ustedes saben que me están escuchando en todo el país, una oficina de atención al público de los usuarios para presentar quejas del mal servicio que hay muchas veces en todos los municipios. Así como cobran, sirvieran, sería otra cosa, pero no solo cobran excesivamente, sino que a la vez no dan el servicio a la población. Entonces, en lugar de tratar el problema de la electricidad, que evidentemente se privatizó en los tiempos de Arzú, si no me falla la memoria, Ollantay, si no me corriges, ¿verdad? Ellos básicamente no vendieron, sino se compraron nuestras empresas públicas. En lugar de hacerlas eficientes, dijeron, nos metieron la gran mentira, el gran mito de que todo lo que era malo, mentira. Lo hicieron para hacer un gran negocio y ahora están lucrando y por eso tienen miedo y se van a lo penal. ¿Para qué? Para criminalizar, es ser un uso perverso del derecho penal, ¿verdad? Que va a ser una ley vigente cuando ya salga publicada en el diario oficial después de sancionarle al presidente de Matei, que no tengo la menor duda que así lo va a hacer, y entonces va a comenzar la persecución obsesiva. Hay que tomar en cuenta que la ley no tiene carácter retroactivo también, entonces hay que estar muy al tanto de los acontecimientos Ollantay en ese sentido. Muchas gracias. Jordán Rodas está conversando, amigas y amigos que nos están siguiendo en las páginas de Radio Victoria, en MLP Guatemala, pero también en páginas Juventud Nacional, en la Sinacu Internacional del Ecuador, pero también están siguiéndonos en las páginas de Rondas Campesinas del Perú y otras páginas. Está conversando en este programa que se titula, bueno, el título, para ser, digamos, fieles a lo que se había indicado, es Jordán y Telma conversan con Tomás, y Tomás Kretman es el que dirige este programa, como solamente indicamos, pero esta vez no es Tomás, tampoco está Telma, pero sí estamos, digamos, generando este contenido para que usted no pierda la secuencia o al fin y al cabo van a ser como unos 10, 11 transmisiones, porque es lo que queda hasta el 23 de junio, que es fecha donde ya no se puede hablar, digamos, de temas electorales, ¿no? Antes del 25 de junio, y por eso es que estamos generando este contenido. Podríamos entonces, ahondando un poco más esta modificación del Código Penal, donde incluso indican que hasta con 12 años de cárcel a quienes se organizan para perturbar o sustraer de fluido eléctrico, etcétera. Estaríamos hablando entonces que ahora, legalmente hablando, el Estado estaría estableciendo que las comunidades en resistencia son el enemigo interno del Estado, porque Sí, antes, obviamente, adelante. Sí, no, efectivamente, así se está viendo una visión eminentemente autoritaria contra la organización social que está en el uso constitucional del derecho de resistencia, ¿verdad? Viene y lo vulnera. Entonces, aprovechando que la mayoría, la institucionalidad pública está al servicio del, de los poderosos, de los que se creen dueños de la finca y que piensan que todos somos sus mozos y tenemos que agachar la cabeza y hacer lo que ellos digan para que ellos sigan acumulando o incrementando sus privilegios. Y eso no debe seguir así. La paciencia del pueblo tiene un límite y ellos quizás no se den cuenta dentro de su ambición
que solamente ven cómo incrementar sus ganancias. Eso es lo que los ciega. Y como los funcionarios públicos, lejos de parecer funcionarios públicos que ven por el bienestar común, parecen socios de las grandes empresas, esto es un ejemplo de ello, Yantay. Responden a lo que le dicen sus patronos, digamos. Muchas gracias, Jordán Rodas, conversando con nosotros sobre esta segunda parte y última parte de esta tertulia sobre esta modificación del Código Penal. Para los que nos siguen desde el Perú, seguramente, o de otras partes del continente, no entienden más o menos lo que está ocurriendo. Lo que ocurre es que aquí en el país, en 1996, el gobierno de Arzu, el presidente que se llama Barzu, privatizaron la distribución de la energía eléctrica y parte de la generación. Y luego de la privatización, la energía eléctrica, según investigaciones, subió en más de 200% para el usuario en domicilio. Y las personas en el área rural se resistieron y le dijeron, hay en el artículo de la Constitución Política, en el artículo 45, derecho a resistencia, nos declaramos en resistencia y no pagamos energía eléctrica mientras no se nacionaliza. Y estuvo ese conflicto desde el inicio del 2000 hasta la actualidad, generando conflictividad social, muchas veces violenta. Y en ese marco es que ahora el Estado de Guatemala, a través de, en este caso, del Congreso de la República, todavía no está promulgada la ley, está publicada así, aprobó la modificación del Código Penal, hizo la modificación del Código Penal para mandar a la cárcel a las personas que están en resistencia y ponerles multa hasta de más de 10,000, 12,000 dólares equivalentes. De eso estamos hablando con Jordán Rodas, el ex procurador de los derechos humanos. Jordán, viendo esto de ya no solo entonces es criminalización, sino es ya prácticamente la legalización de la persecución penal contra las personas, contra las comunidades en resistencia, y usted ha sido procurador de derechos humanos. ¿Se puede seguir sosteniendo entonces que en Guatemala el Estado de Derecho existe en igualdad de condiciones para preservar y garantizar derechos para todas las y los guatemaltecos? ¿O hay unos guatemaltecos más, digamos, privilegiados que sí tienen derecho a ser protegidos por el Estado y otra gran mayoría de guatemaltecos empobrecidos que sí están condenados a ser perseguidos por el Estado? ¿Cómo ves esto? Y digamos, con esto se acentúa que hay ciudadanos de primera, segunda o tercera categoría, ¿verdad? Entonces, y ahora lo digo con tristeza, después de haber sido procurador de derechos humanos, mi sucesor viene y pone amparos no para que la gente manifiesta, que es un derecho que la Constitución garantiza, sino para que el tráfico fluya, lo cual sin duda alguna es importante, pero se tiene que poner en la balanza, ¿verdad? Tendría que haber planteado dos amparos en dado caso, ¿verdad? Para garantizar el derecho a la libre manifestación. Es un ejemplo de lo que pasa ahora también con esta reforma a la ley del Código Penal que implementa las penas, como si la sanción fuera la solución al problema energético, y no es así. Evidentemente pasa por estudiar y a transformar, que no sea un monopolio privado, sino que el Estado vuelva a recuperar la propiedad sobre un derecho humano, que si bien tiene un costo y hay que tener eso claro, no significa que vengan y utilicen únicamente para sancionar a aquellos líderes incómodos que son un obstáculo, y en cuenta ven con preocupación que Codeca ha fortalecido y, como bien decías al principio, es la fuente que da vida al MLP. Muchas gracias, Jordán Rodas. Son las 13:28. Allá donde está Jordán son las 11:28. Es decir, estamos ya prácticamente a medianoche allá él. Gracias por tu tiempo, Jordán. Finalmente, yo no quisiera que te despidas porque seguramente te van a volver a ver en 8 días, porque el próximo miércoles vas a volver a aparecer en esta pantalla, por lo menos en este programa con Tomás. Con ilusión, y eso lo veo yo como defensor internacional de derechos, con ilusión veo que compañeros, compañeras, defensoras de derechos que quieren ser ciudadanos, como tú dices, plenos, ejerciendo su derecho político, caminan por las calles cargando bocinas. Ayer me gustó ver a la gente de Ralón, un candidato a diputado, creo que a tercera casilla de Quetzaltenango, se había mandó a hacer una mochila parlante, ¿sí? Una campana, preciosísimo esa imagen. Y yo veo una guerra desigual, guerra electoral desigual entre los ricos y los empobrecidos. ¿Cuál es tu mensaje? Apenas quedan, Jordán, más o menos como 72 días, 75 días para proclama electoral, dicen en el MLP, en lenguaje coloquial se dice campaña electoral. Apenas quedan 10 fines de semana.
¿Cuál es tu mensaje para esa gente que está caminando, gastando saliva, gastando lo poquito que tiene para poder convencer al resto que por dónde es que tiene que avanzar y cuál es el camino ancho y cuál es el camino angosto o el camino de la liberación? ¿Cuál es tu mensaje para seguir fortaleciéndolos en esa mística de lucha política? Bueno, haciendo un parangón, una comparación, digamos, en MLP se camina por la vereda, por el camino difícil, sin recursos, ¿ya? Contracorriente, y los otros partidos van en la autopista, pero la autopista de la corrupción, de los privilegios, de los ofrecimientos falsos, y entonces la población tiene que decir, bueno, esto nos lo van a cobrar después, no hay almuerzo gratis. Este gran despilfarro que hacen los distintos partidos que no son el MLP, ¿de dónde sale ese dinero? Después no lo cobran con obras hechas, con los puestos de centro de salud sin abastecimiento, con los hospitales en precarias condiciones, con las escuelas sin pupitres, con goteras, cosas que ustedes conocen mejor que yo. Entonces, tenemos la gran oportunidad los guatemaltecos de dar un voto de castigo, ya no más a los mismos. Y entonces, el día de las elecciones, el 25 de junio, pues ir con convicción y con pasión es la oportunidad que tenemos para el cambio. Volcancito visco, volcancito marcado. Entonces ahí no hay pierde, esa es la receta. Y hay que aceptar, si quieren, acepten los regalos que les den, si les dan asadones, si les dan láminas. El voto es secreto, eso es lo importante. Y no hay que dejarse presionar, ni le van a quitar su trabajo, ni le van a hacer nada. Solo uno en su conciencia sabe por quién va a votar, porque si no, vamos a tener un gobierno peor que este. Ya suficiente castigo hemos tenido con Otto Pérez, con Jimmy Morales, que amenazan no solo esa catástrofe de desvío de carretera que es el Chimaltenango, que vergüenza, debería salir a pedir un voto, pero ahí está queriendo inmunidad, que es lo que quiere al ser candidato al Congreso. Entonces, castiguémosles, no al voto a los mismos, se cambian partidos, se cambian de disfraz, de discurso, pero son los mismos. ¿verdad? Y hasta hay riesgo que haya candidatos Jimmy Morales versión 2.0, populistas que quieren caer bien, pero no se trata de más comediantes ni personas que se hacen parecer cercanas, ¿no? Hay que ver las trayectorias, hay que ver quién lo respalda, y por eso yo me siento muy honrado en ser el candidato a la vicepresidencia con el MP y con la compañera Telma Cabrera, que está en territorios haciendo campaña. Yo solamente espero, si se dan las condiciones, de ser inscritos, pues volver y estar ahí en Guatemala haciendo campaña para Eterna Cabrera y todos los compañeros del MLP. Así sería un TAI. Gracias siempre por este espacio y nos vemos entre 8 días el próximo miércoles. Claro que sí, Jordán. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, amigos y amigas, por estar atentos a este programa. Y mueva, por favor, este contenido en todos los espacios que tenga. Recuerda que solo se puede hacer democracia con voto previa información. Infórmate, escucha a todos los candidatos, no son lo que te dicen, y por lo tanto, si quieres que haya cambio, cambia de decisión. La misma decisión que tomes siempre va a generar los mismos impactos o peores consecuencias. Si quieres que el país cambie, cambia de opción. Este ha sido el espacio de Jordán y Telma conversan con Tomás, perdón, no soy Tomás. El próximo miércoles estará con ustedes Tomás. Muchas gracias, Jordán. Nos veremos y gracias también a la persona que nos asistió. Gracias. Chao, chao.